Y bueno, continuamos en este programa dedicado a los vocalistas que cambiaron. Estábamos hablando de Blink-182 y yo le contaba que Blink-182, Tom DeLonge abandona la banda y se traen como vocalista a Matt Skiba, que toca todavía con una banda que se llama, como vocalista no, como nuevo integrante, a Matt Skiba, que viene de tocar con Alkaline Trio, una banda de punk también muy interesante que había salido inclusive de gira con Blink-182 en la época que estaba Tom DeLonge. Y hoy en día Blink-182 está formado por Mark Hoppus, por su baterista que siempre ha estado todo el tiempo, y por supuesto se traen a Matt Skiba. Matt Skiba está cantando algunas canciones que cantaba Tom DeLonge, pero no todas las canciones, solo algunas canciones. Esa fue otra banda que tuvo cambio de uno de sus integrantes, que no se nota tanto a veces porque como tenía dos cantantes, pues digamos que sortearon la situación de alguna manera. Pero de todas formas, sí no deja de ser un golpe duro haber cambiado, haber perdido a Tom DeLonge, que entre otras era compositor de muchas canciones importantes para la banda, como Stay Together for the Kids, como Alien Exist. O sea, era un vocalista muy, muy importante. Hoy la banda está formada por Travis Becker, que es el vocalista, Mark Hoppus y Matt Skiba. Ese es uno de los cambios que hubo en épocas recientes, Juan. ¿Me permite enrocar con lo que muchos preguntan? Black Sabbath. Por supuesto, adelante. Black Sabbath comenzó llamándose Earth algún día en plena tarima. Dijeron, a partir de hoy nos llamamos Black Sabbath. Y en 1979, después de un álbum que a mí me gusta mucho, porque fue de los primeros que oí de Sabbath, que se llama Never Say Die, echan a Ozzy Osbourne como un perro. Ozzy estaba en el peor momento de su vida, adicto a la cocaína, al licor y enamorándose profundamente de la heroína. Viaja a Estados Unidos con el propósito de arrancar una carrera como solista y afortunadamente su carrera como solista despega gracias a Sharon, que era la hija del manager de Black Sabbath. Esa es otra historia. Pero Black Sabbath, en manos de Tony Iommi, decide reemplazar a Ozzy Osbourne, que esa era otra jugada en esa época casi imposible de ejecutar, Marchena de oyentes. Pero ¿cómo vas a reemplazar a Ozzy Osbourne? Más bien acaba con la banda. Mira lo que hizo Led Zeppelin con John Bonham y no era el cantante. Pero Tony tiene plena fe en Ronnie James Dio. La única condición que Dio le pone a Tony Iommi es la siguiente. Listo, yo canto para Black Sabbath, yo reemplazo a Ozzy Osbourne. Lo único que le pido es déjeme participar en el proceso de composición de las canciones. Ok. Tony Iommi a regañadientes le dice, listo, hagámoslo. Y el resultado es una joya. Es un álbum maravillosamente bello, de brujas, duendes, calabozos. Se llama Heaven and Hell. Uno de los disco, más bellos álbumes de la historia del metal y uno de los más grandes álbumes de Black Sabbath. Ese es el resultado. Heaven and Hell. Luego ese vino ese es otro dedo arriba, ¿no? Pero no, 2 dedos arriba. Y lo dije ahora cuando usted tenía problemas de conexión, puede ser sacrílego. Amo a Ozzy Osbourne, pero yo prefiero a Ronnie James Dio toda una vida, porque Dio es más cantante, porque Dio es más compositor y porque yo amo el álbum Heaven and Hell. Así que el cambio, aunque Black Sabbath también tuvo a Tony Martin. Pero le cuento otra historia. Sí. Black Sabbath también tiene un dedo abajo porque cuando se va Ronnie James Dio, ellos no quieren renunciar a la historia y se traen al cantante de Deep Purple. Se traen a Ian Gillan para cantar con Black Sabbath y lanzan un disco que es malo desde su parte musical hasta la portada más horror. Está considerado la portada más fea de la historia del rock, el Born Again. El disco ese que es como un niño recién nacido o un feto, no me acuerdo, con cara de demonio. Está considerada la portada más fea de la historia del rock. Y además el álbum es flojo. El álbum sí es flojo. Y es el cantante de Deep Purple. Me gustan 3 canciones. Se llama Zero the Hero, una de ellas. Yo entrevisté a Ian Gillan cuando estaba en la W con Julio Sánchez Cristo. Y le hice esa pregunta. Porque él alguna vez dijo en los medios, yo soy el peor cantante que ha tenido Black Sabbath. Y él lo dice, Y yo le pregunté, don Ian, ¿pero cómo se le ocurre decir eso? Por Dios, don Ian, usted viene de Deep Purple. Usted es una de las voces más queridas, admiradas y respetadas de la historia del metal. Y él dice, lo que pasa es que yo no le puse todo mi empeño a ese trabajo y tal vez por eso no funcionó. Y además respetaba inmensamente a Ozzy Osbourne y a Ronnie James Dio. Y lo peor
los dos eran grandes amigos míos. Yo no me sentí cómodo grabando ese álbum. La gira duró muy poquito, la cortaron porque Ian Gillan dijo no más, me voy. Ese álbum, Born Again, es un fracaso total. Lo lograron con Ronnie James Dio, pero fracasaron con Ian Gillan. Después vendría Tony Martin, que tiene buenos álbumes con Black Sabbath, y volvió Ronnie James Dio en los 90 a grabar un álbum que se llamó The Humanizer. Pero volviendo al pasado, el cambio de Ozzy por Y Ronnie después volvieron James a Dio, Ozzy. y después volvieron a Ozzy. Correcto. 2 dedos arriba Sí. con Ronnie James Dio, Black Sabbath. Ahí me quiero ir rápido porque esta historia es larguísima. Deep Purple también tuvo muchos cantantes. Rod Evans fue el primer cantante. Después entró Ian Gillan a la banda, que es el que se fue para Black Sabbath. Después se trajeron a David Coverdale, que todavía no había formado Whitesnake. Pero funcionó muy bien Coverdale en esa banda. Muy bien con Black Sabbath. Tanto así que Coverdale dejó el grupo porque se fue a formar Whitesnake. Pero adicionalmente a eso, Coverdale ha hecho gira de Whitesnake tocando clásicos de Deep Purple, entre otras cosas. Y finalmente después trajeron a Jolie Turner a Deep Purple. Hoy otra vez regresaron a tener a Ian Gillan a la banda. Me preguntan que por qué se fue Dio de Black Sabbath, porque él quería formar su propia banda. Claro. Él quería ser solista. Después de Heaven and Hell y de Mob Rules, Dio forma su banda Dio. Graba el Holy Diver, que es una joya absoluta, y de ahí el resto, pues, es historia. Él quería formar su propia banda. Bueno, me voy a cambiar para una banda de finales de los 70 y de los 80 que también ha tenido varios vocalistas. Toto. Amo a Toto. Ha tenido muchos, ¿no? Toto tiene una característica. La característica de Toto es que es una banda que cuando arrancó, cuando grabaron su primer álbum, tenía 3 vocalistas. Porque David Page, que era el tecladista, cantaba. Y lo hace muy bien, ¿no? Locketeer, que es el guitarrista, también canta. Y adicionalmente cantaba Bobby Kimball, que era como únicamente el vocalista de la banda. Con Bobby Kimball, después de haber grabado el Toto 4, que es el que se lleva los Grammys, se pelean con Kimball, se van. Y para el siguiente disco, que es el siguiente disco que viene después, el que tiene Strangers in Town, se traen a Joseph Williams. Gran álbum, gran cantante ese muchacho. Joseph Williams es el hijo de John Williams, el director de orquesta que ha hecho que ha hecho la música para Star Wars, que ha hecho toda la música para la película de Steven Spielberg. Es el director, uno de los grandes directores de música clásica y del cine. Es su hijo, Joseph Williams. Con Joseph Williams graban un par de discos interesantes. Se va Joseph Williams y se traen como vocalista a un tipo llamado Fergie Fredrickson. ¿En qué año es Fredrickson? Yo no tengo claro el año, pero sí sé que es el que graba con ellos el de I'll Be Over You. El que canta I'll Be Over You es Fredrickson. Fredrickson se murió hace 3 años. Y yo tengo un álbum de Toto que amo que se llama el Seventh One, que es del 88, que tiene Straight for the Heart, por ejemplo, y Pamela. Sí, ese es el de Pamela, correcto. Ahí canta Joseph Williams. Y después finalmente, hoy en día todavía están tocando. Volvieron a traer a Bobby Kimball. Cuando estuvieron en Colombia, Bobby Kimball cantó. Bobby Kimball otra vez lo despacharon y otra vez están tocando como cantante con Joseph Williams. Lo que pasa es que esta banda ha entrado en receso y de momento todavía no hay un plan para que se vuelvan a unir, pero su cantante sigue siendo Joseph Williams y votaron a Bobby Kimball, que Bobby Kimball está teniendo grandes problemas de voz por estos días. Ya no, o sea, sale por ahí de gira, pero casi no logra las voces. Creo que tengo una foto con el hombre, pero creo que tú ha tenido problemas vocales. Juan, por supuesto. Saltemos a Iron Maiden, saltemos a Maiden. No nos puede quedar Maiden por fuera. Vale, mándese con su Paul Di'Anno y con Bruce Dickinson. Sí, señor. A mí me gustan mucho los 2 primeros álbumes de Iron Maiden, el Iron Maiden y el Killers. Yo respeto mucho a Paul Di'Anno, me gustaba mucho su registro. Paul Di'Anno era un tipo más punk. ¿Paul hace que 2 discos con ellos? Sí, el primero Iron Maiden y el segundo que se llama Killers. Correcto. Pero él se aburre. Paul Di'Anno es el que se aburre, tiene unos conflictos con Steve Harris y lo sacan de Iron Maiden. Pero ese reemplazo, por Dios, ese reemplazo es un aire nuevo para Iron Maiden, y no solamente por las voces, por los tubos de Bruce Dickinson, Scream for me long bitch, sino porque Dickinson también compone. Dickinson participa y le mejora el sonido a Iron Maiden, que muy poca gente dice eso.
Hagan la tarea ustedes que me están viendo. Hoy o mañana, siéntense a escuchar el Killers, que es el segundo, y escuchen el Number of the Beast, pero concéntrense en la musicalización, no en los vocalistas. Maiden cambia mucho. Maiden abre ese rango impresionante cuando trabajan con Bruce Dickinson, algo similar a lo que le hizo Robert John Mutt Lange a AC/DC con el Highway to Hell. Le mejoró el sonido, eso fue lo que hizo Bruce Dickinson con Iron Maiden. Dos dedos arriba, pero luego fracasan con un reemplazo que se llama Blaze Bayley, que graba 2 álbumes para Iron Maiden y le va muy mal hasta que afortunadamente regresa nuevamente el maestro Bruce Dickinson. Ahí me vuelvo a mover y me voy a ir ahora a revisar el caso de Genesis, que digamos que es corto y que lo hablábamos antes de comenzar el programa. Genesis ha tenido 3 cantantes que a la gente se le olvida uno de ellos. Cuando comienza Genesis en los años 70 es una banda de rock progresivo liderada por Peter Gabriel. Gabriel es el hombre que maneja como toda la parte vocal y todo el sonido y la inspiración de la banda. Phil Collins tocaba la batería pero no se metía mucho en la parte de composición. Peter Gabriel es un hombre que marca una época increíble en Genesis. Finalmente deja la banda, deja el grupo en el año 76, si no me equivoco, 76, y Phil Collins, que es el baterista, asume la parte vocal de la banda. Pero no solamente asume la parte vocal de la banda, ahí creo que nos cortamos por Instagram, no solamente asume el control de la parte vocal de la banda, sino que adicionalmente asume también la composición del grupo y cambia totalmente lo que estaba haciendo Genesis. Pasó a ser de ese rock progresivo, muy de los años 70, a un sonido muchísimo más comercial. El primer álbum con el que debutan es un álbum llamado Y entonces eran 3, en Then Were 3. Y ahí comienza la etapa que tal vez la mayoría de la gente recuerda de Genesis. Y la etapa que comercialmente es más exitosa de toda la historia de Genesis. Y logra álbumes increíbles. Algo mágico que logra hacer Phil Collins es que logra mantener su carrera en solitario de manera muy exitosa con su carrera con Genesis. Él hacía discos en solitario y adicionalmente hacía también discos con la banda Genesis. Iba de un lado para el otro, sin mayor problema. Así que funcionaba muy bien ese pedazo. Finalmente, dos dedos arriba Genesis con Phil Collins, ¿correcto? Yo digo que son 2 dedos, aunque hay los que son muy, digamos que son 2 etapas diferentes y son 2 muy buenos cantantes, pero son 2 grupos diferentes. Una cosa era Genesis con Peter Gabriel y otra cosa era Genesis con Phil Collins. El dedo abajo viene cuando Phil Collins ya pelea con el resto de la banda y traen otra vez a Steve Hackett, que era el guitarrista de la época de Peter Gabriel, a tocar, y se traen a un vocalista nuevo que se llama Roy Wilson, con el que graban un álbum llamado Calling All Station. El álbum no fue malo, pero realmente nunca logró la magia de la época de Phil Collins, ni tampoco la magia de la época de Peter Gabriel. El grupo después se reúne otra vez, no ha vuelto a grabar álbumes de estudio, pero sí salir de gira. Se volvieron a separar porque Phil Collins tuvo problemas de salud muy complicados porque se lesionó la espalda durante esa misma gira, y hace algunos días anunciaron que van a volver a conciertos para una gira para final de año en Inglaterra, que no sabemos si igualmente va a pasar o no, y se van a mover para el próximo año también para gira de conciertos por Estados Unidos. Vuelven otra vez los Genesis originales, pero ese es otro de los dedos arriba que funcionó porque fue tremendamente exitoso. ¿Vale? Vale, ¿Qué le yo parece tengo otra historia. de Genesis? ¿A qué se va a mover ahora? Me voy a mover a una, pero no quiero que me deje por fuera a REO Speedwagon, porque ¿cómo así que hubo otro cantante antes de Kevin Cronin? Por Dios. REO Speedwagon es una banda muy popular que comenzó en los Suelte años... esa historia de una vez, suelte esa de una vez. REO Speedwagon es otra de esas bandas que tiene como 2 épocas, pero realmente el primer vocalista que tuvo REO Speedwagon no fue el que todos conocemos, ese hombre de pelo rizado que se llama Kevin Cronin, que hoy está bastante canoso, sino tuvo otro cantante que se llama Terry Rottrell. Grabó como un disco con la banda, no funcionó, lo cambiaron y trajeron a Kevin Cronin, que no solamente cambió el sonido del grupo, sino que también se volvió su vocalista y se volvió uno de los más exitosos grupos en la década de los finales de los 70, hasta que en el 80 la rompió con un álbum llamado High Infidelity, que se vuelve uno de los discos más vendidos de toda esa década. Y después de todo lo que ha continuado por ahí. Yo debo ser muy honesto, es que yo conocí a REO Speedwagon con el High Infidelity, pero aquí estoy mirando en allmusic.com, el primer álbum de REO Speedwagon es del año 71. No, esa banda y no pararon
de sacar álbumes. 72, 73, 74, 75, cada año sacaban un álbum. Y yo vine a conocerlos en 80. 1980 con High Claro, Infidelity. tanto había No somos grabado, nada. tanto había grabado Barry Speedwagon que cuando usted, antes de sacar el High Infidelity, habían publicado un disco de grandes éxitos en vivo, para que usted tenga idea de los años que tenía ese grupo. Y estuvieron en Colombia. Usted fue a verlos a Bogotá, año 91. Estuvieron en Colombia en un concierto de conciertos, esos 500 que le han puesto el nombre, y estuvieron en Barranquilla también. En Medellín la experiencia fue agridulce. Yo trabajaba en una emisora que se llamaba Veracruz Estéreo. Me mandaron a hacer el remoto desde el concierto en el Coliseo Iván de Bedut, que todo sonaba horrible, pues eso era como una lata de sardinas. Allá tocó Quiet Riot, Information Society también. Y me quedé para el concierto con mi esposa, que todavía es mi esposa, Tata. Maravilloso todo viendo REO Speedwagon cuando alguien del público le tira una moneda a Kevin Cronin y le Uf, pega en la frente. uf. Kevin Cronin sangra y para furioso y dice, pero ¿por qué me hacen esto si yo aquí estoy dando lo mejor de mí? Yo estoy cantando mis canciones desde el alma y tenemos una banda que suena bien. ¿Cómo nos agreden? Y ¿Y siguió el concierto? se retiran 3, 4, 6 minutos y yo le decía a Tata, no van a volver a salir. Y Kevin Cronin volvió a salir Uf. y contó la historia. No vayan a sacar al que me tiró la moneda si lo encuentran, que de aquí en adelante este concierto va dedicado a él, you motherfucker. Y terminan cantando y suenan maravillosamente bien en una lata de sardinas, pero es una historia Ellos triste. Yo eran, vi a R.E.O. Speedwagon en vivo. ellos tocaron en Barranquilla después. Esa gira la hicieron En esa misma gira, en en esa esa misma misma gira. gira. Y yo era el jefe de prensa de ese grupo y de ese concierto. Y tuve el chance de conocer a Kevin Cronin y cuando estábamos en el concierto me dijo, quiero ver el escenario y me dijo, ven, demos una vuelta al show. Yo le dije, pero te vas a meter dentro del público. Y yo, no te preocupes, no me van a reconocer. Y me fui con Kevin Cronin por toda la gramilla del Metropolitano de Barranquilla, viendo el grupo que estaba tocando en ese momento, que eran los Real Milli Vanilli. Y vimos todo y nos colamos entre la gente y nos metimos dentro del público. Y nadie se dio cuenta que el que yo tenía al lado era Kevin Cronin, el cantante de R.E.O. Speedwagon. En Buena fin, historia esa. de esas buenas historias. Vea, nos seguimos moviendo con vocalistas y yo quiero traer esta historia porque vea, este programa va a ser tan grandecito que creo que nos va a tocar hasta una segunda parte, Juan, porque tengo una lista todavía gigante de grupos que no hemos tocado. Pero, por ejemplo, quiero contar la historia de otro grupo grande e importante que cambió sus cantantes. Y me refiero al caso de Pink Floyd. Cuando Pink Floyd nace, el vocalista principal de Pink Floyd y el dueño musical de Pink Floyd era Syd Barrett. Syd Barrett era el que controlaba totalmente el sonido de Pink Floyd. Hasta que finalmente, en el año 68, por todos los problemas de drogas y alcoholismo que tenía Syd Barrett, se estaba volviendo loco. No, se volvió loco. Se Él volvió tuvo un loco. problema con el LSD. Syd Barrett en las mañanas, en lugar de tomar café con leche, tomaba whisky. Y al pan no le echaba mantequilla, sino LSD en crema. Imagínese. De ese tamaño era Syd Barrett. Se enloqueció y en el 68 dejó Pink Floyd y el reemplazo fue David Gilmour. Traen a David Gilmour a reemplazarlo y en ese momento Pink Floyd, dos vocalistas asumen esa parte de Barrett, creativamente y vocalmente. Roger Waters y David Gilmour. Waters asume más el control de la composición, pero Gilmour tampoco se queda atrás y ambos cantan canciones. Y por eso ese grupo tuvo otra época espectacular de oro con ambos, con Waters y con David Gilmour. Después Waters abandona la banda y Gilmour se queda cantando como el único cantante y tampoco le va mal porque graba un par de discos bastante interesantes. Ese es otro dedo arriba en cambios de vocalista, ¿no? El de Pink Floyd. Ese es otro dedo arriba. Por ejemplo, ese A Momentary Lapse of Reason es un muy buen álbum. La crítica le daba 1.5 Y o el 2 estrellas, siguiente, pero el Division Bell. el Division Bell es muy respetado. Tremendo disco, un álbum doble precioso. Pero Bueno, yo amo Learning to Fly. Yo amo Learning to Fly de Pink Floyd y el dato personal es que el primer demo que yo mandé a radio, que lo mandé a Veracruz Estéreo en el año 87, fue presentando esa canción, vea, Learning to Fly de Pink Floyd. quiero contar esta historia porque Audioslave
es un grupo que de alguna manera mucha gente considera que es Rage Against the Machine con otro vocalista. Me incluyo ahí. Cuando Tom Morello definitivamente ya no puede lidiar, ni el resto de la banda puede lidiar más con Zack de la Rocha, ya Zack de la Rocha está totalmente fuera de control, el grupo se acaba y Zack de la Rocha abandona la banda y dice, pues nada, no más, aquí no hay más nada que hacer, yo no quiero seguir con el grupo. Y el grupo se acaba. El grupo pues, se acaba. Pero Tom Morello no quiere acabar con ese legado. Y lo que finalmente termina haciendo es que decide, óigame, voy a seguir el grupo, pero voy a buscar otro vocalista. Y ese otro vocalista que buscan es Chris Cornell de Soundgarden. ¿Vale? Y forman Audioslave entre el 2007 y el 2011. Debutan en el 2007. Y mucha gente considera que Audioslave es prácticamente, o no es Rage Against the Machine con otro vocalista. Lo único importante que hizo, la única decisión importante que hizo Morello en ese momento, además de traer a Cornell, es que no utilizó el nombre de Rage Against the Machine, sino que le cambió el nombre. Y formó el grupo, o sea, se quedó con Tim, se quedó con Brad Wicken, el baterista, Tom Morello, y trajo a Chris Cornell como vocalista. Grabaron 2 álbumes muy buenos, sobre todo el primero fue muy bueno, regular el segundo, aunque tampoco estuvo malo, la verdad. Y entre esa época, entre el 2007 y el 2011, grabaron un par de muy buenos discos, pero para muchos era Rage Against the Machine con otro vocalista. Cuando Cornell regresa a Soundgarden y graba sus discos en solitario, cierran la banda y automáticamente vuelven a unir a Rage Against the Machine para grabar. Lo que la gente es muy chistoso y que no comparte es cuando pusieron a Chris Cornell a cantar las canciones de Zack de la Rocha. Zack de la Rocha es un cantante con una voz rarísima, así como es de protesta sus canciones, así es su voz. Y cuando uno ve esos videos, que lo pueden mirar en YouTube, pueden ver ahí a Chris Cornell cantando Testify de Rage Against the Machine, porque cantaban los clásicos de Rage. Era terrible, no era porque Cornell fuera un mal cantante, sino porque esas canciones solo pegaban para Zack de la Rocha. Entonces, muchos consideran que fue una abominación, no Audioslave, sino haber puesto a Chris Cornell cantar las canciones de Rage Against the Machine. Yo no estoy de acuerdo con que sea Rage Against the Machine con otro cantante. Yo pienso que son 2 bandas totalmente distintas. Yo sí creo que ellos quisieron... yo sí, pero es que si no, ¿para qué lo ponen a tocar las canciones de Rage Against the Machine, Juan? Ahí estoy de acuerdo, pero cuando son Audioslave, son una banda de classic rock. Sí, digamos que sí, es de classic rock, pero en vivo lo ponen a tocar canciones de Rage, o sea... Eso es un error. Eso es un error. Estoy de acuerdo. ¿Me deja saltar a una historia que no quiero que se nos quede por fuera y en realidad es muy corta? Cuéntela. Motley Crue. Claro. Muy poca gente sabe que tuvo otro vocalista. A la gente se le olvida ese disco, ¿no? Se le olvida ese disco y es un muy buen disco. En 1989 Motley Crue graba el único álbum que han grabado totalmente sobrios. ¿Por qué? Porque 2 años atrás Nikki Sixx muere clínicamente 2 minutos 30 segundos. Muere por una sobredosis de heroína persa, entre otras cosas. No sé si han visto Pulp Fiction, cuando Vincent, el personaje de John Travolta, le inyecta en el corazón a Uma Thurman una jeringa con adrenalina. ¿Recuerdan esa escena, Marchena? Esa escena, digamos que exactamente fue lo que le pasó a Nikki Sixx. Pero no fue una jeringa, sino 2, para que pudieran traer a Nikki Sixx nuevamente. Deciden ajuiciarse, no volver a tomar, al menos intentémoslo por un álbum, y graban el Dr. Feelgood. Se van de gira por todas partes, número 1, más de 4 millones de copias vendidas, se lanzan 4 o 5 sencillos, pero Vince Neil estaba muy encarretado con la NASCAR. A él le gusta correr carros, es más, mató al baterista de Hanoi Rocks manejando un carro borracho en el 84. En un accidente, y se metió con la NASCAR y empezó a faltar a muchos ensayos. Hay un rifirrafe y lo sacan, aunque él dice que él renunció. Y entonces, se traen a un vocalista bueno, ¿no? Se llama John Corabi. John Corabi. Es un muy buen vocalista con una voz muy desgarrada, y Motley Crue trata de adaptarse al grunge de los 90s, pero el experimento sale muy bien. Ese álbum es muy bueno. Pero la crítica dice que el disco es malo. ¿Sabe qué pasó? Arrancan Motley Crue de gira con Corabi como cantante y los sitios vacíos. No pasaba nada. La gente no los quería ir a ver. Un día estaban en Los Ángeles, o sea, iban a tocar en Los Ángeles, la boletería en el piso.
Y Tommy Lee llama a una emisora de rock de Los Ángeles que se llama K-Rock y le dice, oiga, sáqueme al aire que voy a regalar boletas del concierto de Motley Crue esta noche. Lo sacaron al aire y dijo, y rifó boletas. Todo el que llame ahora, los 50 primeros tienen boleta doble para ver a Motley Crue. No llamaron sino 6 personas. Uy, jue madre. Cuando le cuentan finalmente que solo llamaron 6 personas, cuelga el teléfono, tocan esa misma noche y apenas se acaba el concierto en el camerino les dice a todos, este fue el último concierto, la banda se acaba y suspenden toda la gira. Y hasta ahí llegó y mucho tiempo después, presionado por la disquera, vuelven a traer a Vince Neil como cantante. Ahí está. En 1997, en un álbum que se llama Generation Swine, que es un álbum respetable, pero vuelven y sacan la casta en el del 2008 que recomendé en estos días, que se llama Saints of Los Angeles. Pero Corabi, aunque es muy bueno y el álbum es bueno, es un dedo abajo para Motley Crue. Es un dedo abajo totalmente. Hay muchas más historias de vocalistas. Podemos seguir porque realmente, bueno, el ejemplo clásico es Fleetwood Mac también, que no lo voy a contar más porque lo he hablado en los últimos días. Fleetwood Mac tuvo una época en los años 70 con unos integrantes y después volvieron, y después cuando Stevie Nicks y Leslie Buckingham entraron, cambiaron totalmente el grupo como nuevo vocalista y se volvieron a otra época genial. Hay gente que ama las dos épocas, la época bluesera de Fleetwood Mac de los años 60 y 50, y hay gente que 60 básicamente, y hay gente que ama, por supuesto, y es de culto, la época de los 70, 80 y 90 de Fleetwood Mac. Ese es otro dedo arriba de cambios vocalistas en la historia del rock, los cambios que sufrió Fleetwood Mac con la entrada de Stevie Nicks y de Leslie Buckingham, pero ya hemos hablado mucho en los podcasts anteriores. ¿Qué más tengo por aquí? Yes. Yo tengo uno. Yes. Esa es otra banda que ha cambiado. John Anderson fue el primer vocalista de Yes, tremendo cantante, ¿no? Sí, claro. Y es más, ellos tenían 2 vocalistas, uno con una voz muy grave y uno con una voz muy brillante, que el ejemplo perfecto es una canción que se llama Love Will Find a Way, de 1987. Pero ese fue muy bien, más adelante. Sí. Ellos tuvieron primero a John Anderson, después meten a Trevor Horn como cantante. Ajá. Y después, hoy en día están tocando con un vocalista que se llama John Davidson. Digamos que en el cambio de Anderson a Trevor Horn hay dedo arriba, pero lo que pasa es que esa banda, más allá de sus cantantes, lo importante de ese grupo, no podemos darle dedo abajo lo que hay hoy en día, lo importante de ese grupo son sus músicos que tocan con ellos, que son los que lo hacen grande, más allá necesariamente de los vocalistas. Otra banda. Déjeme anotar otra, porque me lo han recordado aquí. Alice in Chains. Alice in Chains hace parte de los 4 jinetes del grunge. Nirvana, Soundgarden, y por supuesto Alice in Chains, que no puede, Pearl Jam y Alice in Chains. Alice in Chains Stone Temple Pilots. No, Stone Temple Pilots es el quinto, no es el de los 4. Los 4 son Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden y Soundgarden, bueno, ya, ustedes ya me entenderán ahí. Finalmente, Alice in Chains sufre la muerte de su vocalista, Lane Stanley. Y el grupo prácticamente se desaparece. Jerry Cantrell queda al mando de la banda, no publica discos hasta que recientemente traen otro vocalista a ser parte de ellos, que se llama William Duvall, afroamericano, tremendo cantante. Y digamos que es un dedo abajo porque nunca volvieron a cantar, nunca volvieron al nivel que tuvo, el alto nivel que tuvo finalmente la banda con su vocalista original, que era Lane Stanley. Yo tengo una banda que no quiero dejar por fuera. Me iba a meter con Foreigner, pero un oyente acaba de recordarme una de mi lado, de mi gusto, de metal, que se llama Accept. Accept Marchena es una banda alemana que salieron en la segunda mitad de los años 70, una banda absolutamente deliciosa de esa nueva ola del heavy metal europeo, pero que 2 grandes bandas se quedaron por fuera. Recuerden que triunfaron Judas Priest, Iron Maiden, Def Leppard, pero se quedaron 2 bandas por fuera hablando del éxito comercial. Una fue Saxon, que es una banda inglesa maravillosa, y la otra es alemana, se llama Accept, liderada por un guitarrista llamado Walt Hoffman, que la vida me dio la oportunidad de entrevistar y es un tipazo, entre otras cosas, y el cantante era Udo Dirk Schneider. Pues Accept llegó con Udo hasta un álbum maravilloso llamado Russian Roulette en 1986. De ahí empezaron las peleas con él, lo reemplazaron con un cantante en un álbum que sí es muy flojo del 89, que se llama Eat the Heat.
Luego volvió Udo para un álbum que amo con toda mi alma que se llama Objection Overruled, pero ahora tienen otro vocalista que tiene un registro muy similar y arrancó en Blood of the Nations y luego grabó un gran álbum que se llama Blind Rage. Mark Tornillo es el reemplazo de Udo Dirk Snyder. La época grande de Accept es con Udo, pero yo, desde mi punto de vista, digo que son dos dedos arriba el reemplazo de Udo Dirk Snyder por Mark Tornillo en Accept. Y gracias al oyente que me recomendó esta banda que es una de mis favoritas de toda la historia. Voy a Accept. acelerar esto, voy a pasar por Foreigner, que tuvo como cantante toda la vida Lou Sí, Gramm, tremendo cantante. grande Lou Gramm. Lou Gramm dejó el grupo por dos razones. La número uno era que tuvo problemas muy complicados con Mick Jones en ponerse de acuerdo en la dirección musical del grupo y además porque sufrió un tumor en el cerebro. Él ya había dejado el grupo antes de su problema del tumor que en el cerebro que tuvo, dejó a la banda y tuvo un par de discos en solitario excelentes, muy buenos. Me recuerdo el Midnight Blue. Tremendo le fue a Lou Gramm con dos discos en solitario. Foreigner lo reemplazó primero con un cantante llamado Kelly Hanser, que no muy funcionó, bueno, Kelly Hansen. pero Sí. no funcionó. Y, No. y después trajeron a otro cantante que es el que toca con la banda ahora, que se llama Johnny Edwards. El problema con Kelly Handers es que era un vocalista que intentó imitar la voz de Lou Gramm y era imposible que lo lograran. Y la gente pues no le gustó la idea. Preferían a Lou Gramm como cantante. Y la banda sonó más rock duro. Sí. O sea, cambiaron la línea Cambiaron musical la y todo. línea. Y hoy en día tienen a Johnny Edwards. Pero Foreigner hizo algo interesante. Y es que se trajo hace como unos 2 años, teniendo a Johnny Edwards en el grupo, se trajeron otra vez a Lou Gramm como cantante. Hicieron una gira donde era Foreigner featuring Lou Gramm. Entonces traían parte de las canciones de Foreigner, la cantaba Johnny Edwards y parte las cantaba Lou Gramm. El único problema es que los problemas de salud de Lou Gramm volvieron a reaparecer, ya no necesariamente por el tema del tumor del cerebro que le fue removido, sino otros problemas respiratorios y de salud, y pues le impidió poder continuar de gira de conciertos, pero esos medios se reconciliaron. Otro que también, otra banda ochentera, también para contar, Styx, cuando sacaron a Dennis DeJong después que pelearon por Kill Row Wise Here, el disco que para muchos fue un despropósito, pero que comercialmente fue exitoso. Sacaron a Dennis DeJong y trajeron a otro cantante llamado Lawrence Goldman. No funcionó, lo terminaron sacando y Tommy Shaw se encargó como vocalista de la banda hasta el momento. Ese es otro de los que podemos contar de esa misma Quiet época. Quiet Riot se fue de pelea con Kevin DeBro. Por ahí me mencionan a Rat. Rat nunca ha cambiado de vocalista, han cambiado de guitarrista. Steven Percy siempre ha sido el mismo vocalista. Pero siempre ha sido el mismo vocalista, Steven Percy, que ahora están de gira con Juan Crucier y son los dos únicos miembros originales de la banda. Bueno, pero Quiet Riot sí peleó con Kevin DeBro por allá en 1988, después de que grabaron un muy exitoso Quiet Riot 3. Se pelearon con Kevin DeBro y contrataron a Paul Shortino. Pero cuando Kevin se va con el Rudy Sarzo, el bajista de la banda. Entonces solamente quedan el baterista, que es Frankie Banali, y Carlos Cavazo. Esos dos comandan a Quiet Riot. El bajista se llamaba Sean McNabb y el cantante fue un señor que tenía una banda llamada Rough Cut. Se llama Paul Shortino. Esa formación estuvo en Colombia. Esa formación estuvo en Medellín, en el mismo coliseo que parece una lata de sardinas y suena horrible. Allá tocó Quiet Riot en 1988 con ese vocalista llamado Paul Shortino. Después regresaría Kevin DeBro. Después regresó y ya finalmente murió. Kevin DeBro ya murió, Sí. y que fue el vocalista famoso porque fue el del Metal Hell y de los álbumes de la época de oro de Quiet Riot. Vea, Sí, señor. otra historia bonita para contar del rock tiene que ver con Lynyrd Skynyrd, que todos recuerdan por canciones como Swim Hub Alabama, como Freebird. El vocalista principal de esa banda era Ronnie Van Zant, que era también el que componía la mayoría de las canciones. Pues Ronnie Van Zant de Lynyrd Skynyrd muere en un accidente donde mueren un accidente aéreo donde mueren varios de los integrantes de la banda. Tres integrantes, tres mueren en el grupo. Mueren 3. Y el grupo se acaba, lo desintegran pues porque 3 integrantes de la banda, incluyendo el cantante, y pues nada que hacer. Muchos años después, el hermano de Ronnie Van Zant, que se llama Johnny Van Zant, tocaba en una banda llamada 38 Special o Serie Special. Me gusta mucho 38 Adoro Special. esa banda, muy famosa por Caught Up With You,
Two, por If I've Been the One y toda la historia. Y los Lynyrd Skynyrd, que era una banda muy famosa y respetada del rock sureño en Estados Unidos, dicen, oiga, ¿por qué le dicen a Johnny Van Sant, por qué más bien ya Teddy Special ya había pasado su momento, por qué no volvemos a rearmar los Lynyrd Skynyrd? Y lo rearman utilizando a Johnny Van Sant, el hermano de Ronnie, como vocalista, y hoy en día siguen girando por Estados Unidos. Eso es una historia bonita porque el hermano se termina convirtiendo en el vocalista de la banda. Aquí hay que contar una historia, Juan, y no podemos dejar de hablar de Queen. Pero por supuesto, claro. Queen se atrevió a cantar de cantante, se atrevió a reemplazar a Freddie Mercury, y la gente dice, y mucha gente no conoce la historia porque mucha gente se montó, digamos que un poco tarde a la vida de Queen y creen que el reemplazo fue Adam Lambert, pero no, intentaron con muchos vocalistas antes. Paul Rogers fue uno de ellos. El primer intento lo hacen con George Michael. Cuando tocan en el concierto tributo de George Michael, el concierto tributo de Freddie Mercury, George Michael canta con la banda el Somebody to Love y lo canta de manera espectacular y canta 2-3 canciones. También canta George Michael con Queen, que editaron un disco que se llama Queen featuring George Michael, un mini disco de 4 canciones de la presentación solamente de Queen con George Michael. Le proponen a George Michael que si le gustaría quedarse con Queen y por supuesto Michael estaba en el momento de oro de su carrera y dijo que no. Años después se traen como vocalista le graban una canción para una banda sonora de una película y le proponen a Robbie Williams que se vuelva cantante de Queen. Y Robbie Williams, que también estaba en ese momento intentando hacer su carrera en solitario, después de haber dejado Take That, le dijo no voy. En el 2000-2001 más o menos. Exacto. Esa época, sí. Después se traen a Paul Rogers, que es uno de los grandes vocalistas de la historia del rock, el hombre que venía de Bad Company. Uno de los grandes vocalistas. Se traen a Paul Rogers y con Paul Rogers graban un disco, inclusive, y salen de gira. Paul Rogers canta canciones de Freddie Mercury, entre otras, y el disco no tiene mucha aceptación, ahí es dedo abajo. Y Paul Rogers, a pesar de ser un cantante respetado, no solamente cantaba canciones de Queen, cantaban canciones del disco que hicieron juntos y cantaba las canciones de él con Bad Company, como Can't Get Enough y todo eso. Pero no funcionó y lo dieron libertad y no pasó nada. Hoy en día volvieron a ver lo volvieron a armar con Adam Lambert, que salió de American Idol, que digamos que histriónicamente es muy bueno, es un tremendo vocalista, y digamos que no han grabado nunca nada de estudio, solamente salen de gira, y tuve la oportunidad de verlo, Adam Lambert con Queen, el año pasado, finales de año, y le quiero decir que es espectacular. No digamos que es un reemplazo como cantante, porque Adam Lambert, él lo mismo lo dice, yo no soy un reemplazo, simplemente vengo a rendirle un tributo a Freddie Mercury. Y realmente cuando ustedes ven el show central se lo lleva Brian May y Royal Daltrey. Pero en la parte del show en vivo es bonito porque Adam Lambert siempre respeta la figura de Mercury y nunca en ningún momento lo ha intentado reemplazar. Así que ese reemplazo yo lo doy un dedo arriba, aunque parezca mentira, porque no es un reemplazo para grabar un disco, sino casi como para rendir un tributo a Mercury. Y no lo hace mal Adam Lambert. No, digamos que Mercury es irreemplazable, pero es una manera bonita de mantener ese legado. En 1995 le enroco esta historia. Sebastian Bach graba el último álbum con Skid Row. Se llama Subhuman Race. Es un muy buen álbum. Venían del Skid Row y venían del Slave to the Grind de 1991. La pelea es entre Rachel Bolan y Sebastian Bach. Sebastian Bach se va. Skid Row se queda sin vocalista hasta que en 1998, terminando el año, no me sé ni el nombre del cantante, pero deciden contratar a alguien y Skid Row se va por una alcantarilla, porque el cantante primero ni es bueno como vocalista de rock y se atreve a cantar canciones en vivo como 18 and Life y I Remember You, que requieren de un registro vocal y una caja torácica superiores para ser ejecutadas bien en vivo. Skid Row suena vergonzosamente mal en vivo con este nuevo cantante. Grabaron un par de álbumes, Thick Skin y uno en el 2006 que se llama Revoluciones por Minuto. Pero hay una vergüenza mayor. Grabaron otra vez los sencillos 18 and Life y I Remember You. Les modificaron el tono, los bajaron porque él no era capaz de subir como Sebastian Bach y suenan horrible. Pero Skid Row sin Sebastian Bach, dedo abajo.
Nos quedan 5 minutos y voy a hacer como un wrap-up de grupitos que se me han quedado por fuera. Los Cars, Por favor. Los Cars llegaron a reemplazar a Rico Kasich y cantaron con Todd Rundgren como un grupo llamado The New Cars. Otro grupo, Queensryche, cambiaron a Geoff Tate y con otro vocalista llamado Todd La Torre, y digamos que tampoco la cosa funcionó. Es que hay dos bandas. Está la banda de Queensryche de Jeff Tate y Queensryche con el nuevo vocalista. Claro. Otra banda también de la época de los años 90, Sublime, tenía un cantante que era el compositor de la mayoría de las canciones, que se llama Bradley Novel. La historia es muy curiosa porque Sublime graban ese disco, el cantante se muere y ni siquiera había lanzado el disco. Cuando el grupo finalmente lanza el disco explota y se convierte en un éxito, pero el cantante ya estaba muerto antes de lanzar el disco, imagínense. Entonces, con el apoyo de la familia de Bradley, con el apoyo de la familia de Bradley Novel, contratan a un nuevo vocalista y que se llama Rom, y hoy en día siguen girando como Sublime with Rom, y cantando todos los clásicos. Vea, esta historia es muy bonita. Boston cambió de vocalista porque se pelearon con Brad, que fue el primer vocalista de la banda. Brad Delp, que fue el primer vocalista de la banda. Después trajeron un segundo que se llamó Frank Cosmo, con que grabaron el tercer o cuarto disco. ¿Y usted sabe quién llegó a cantar en Boston? Michael Sweet, el cantante de Stryper. Qué datazo, no me lo sabía. Le boto el dato. Pero Brad Delp es irreemplazable. Qué voz tan bella la de Brad Delp, que se suicidó hace algunos años, ¿no? Dejó una carta muy triste y todo. Correcto. Otro que cambió, Faith No More, el primer vocalista no era Mike Patton, sino el primer vocalista fue Chuck Mosley. Estuvo con la banda, grabó discos, pero cuando grabaron con Mike Patton fue que se dispararon. Pantera, cuando Phil Anselmo deja la banda, lo reemplaza el guitarrista del grupo, asume la parte vocal, Terry Glaze, y no le va mal, le va bastante bien a Pantera cantando Terry Glaze. Es otro de los que también cambiaron de cantante. Survivor, el primer cantante no era Jim Petrix, no era Jimmy Jamison. No era Jimmy Jamison, sino era David Brickell, el que canta Eye of the Tiger. Son cantantes diferentes. Exactamente. David Brickell está vivo, pero Jim Jamison murió hace algunos años de un ataque cardíaco. Del infarto, sí. Sí. Chicago también cambió de cantante. Cuando se fue Peter Cetera, lo reemplazó otro que se llamó Jason Chef y logró un éxito importante en Top 10 llamado Will You Still Love Me. Ese es un cantante diferente. Y digamos que ahí tenemos prácticamente cubierto todos los grupos que cambiaron de vocalista. Larga la muy historia, pero muy buena, sí. ¿No? Muchas anécdotas. Muy buena, ¿no? Casi 2 horas nos tiramos hoy, hora 45 minutos. Y bueno, ya solamente recomendarles que pues disfruten, si se han perdido uno de los capítulos anteriores de este programa, pues lo disfruten a través de la plataforma de Spreaker, a través de Spotify, a través de Deezer, a través de Apple Podcast. Y mañana viernes estaremos regresando con otro programa. Ya tenemos un tema para mañana, ¿cierto, Juan? Pues habíamos esbozado uno que fue el de... Yo propuse uno muy divertido, pero como estamos hablando de rock, debe ser de rock. Yo propuse bandas que no fueran de rock, pecadillos culposos que a usted le gusten. Por ejemplo, yo amo a Kool and the Gang, yo amo a KC and the Sunshine Band, pero llegamos a la conclusión de que vamos a hablar de álbumes y bandas que no fueron aceptadas por la crítica, pero que a usted le gustan. O sea, el pecado, su pecado culposo en el rock. Por ejemplo, a Marchena le gusta mucho Poison. Exacto, pero ya no me adelante, déjelo para mañana. Listo, para mañana. Juan, saludos, buena noche desde las montañas de Antioquia, Medellín, Santa Elena. Un abrazo muy especial. Espero que la pasen muy bien el resto de la noche. Una feliz noche a todos, a usted Marchena en Miami, gracias por compartir estos ratos y estas historias conmigo, y a todos mis oyentes y la gente que se conecta y que lo sigue a usted también. Una feliz noche. Cuídense todos. Rock and roll forever, my friend. Todo con calma, día por día. Ojalá Dios mediante salgamos adelante de esto. Muy buena noche. Esto fue Rock a Domicilio. Chao.